Durante esta semana se produjo el cambio de la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados. Sale la directiva que estuvo desde marzo de este año a la fecha y entran nuevos parlamentarios para hacerse cargo de la corporación. Quien formó parte de la mesa saliente de la Cámara de Diputadas y Diputados fue la diputada Claudia Mix, ahí en la vicepresidencia, con quien tomamos contacto de inmediato. Muchas gracias, diputada, por atender nuestro contacto. Felicitaciones por la gestión y bueno, y desearle también el mejor de los éxitos ya en su labor como diputada y no como parte de la mesa. ¿Cómo está, diputada Mix? Gracias por estar con nosotros. Bien, bien. La verdad que quedé conforme. Comentarios de parlamentarias respecto a la labor que realizamos durante este periodo. Obviamente hay gente que nunca te va a decir su parecer, si es que alguna vez tuviste algún encontrón con ellos, pero en la práctica creo que estar sentado ahí, en general, asumir una responsabilidad mayor dentro de cualquier institución siempre es más complejo, donde uno tiene que aplicar reglamentos, tienes que mantener cierta objetividad, imparcialidad. A ratos no puedes abanderarte de una posición, entonces esos momentos más complejos, claro que los vivimos todos medios incómodos, pero en general fue una experiencia súper bonita. Uno aprende muchísimo estando en esos espacios y la verdad que me quedé muy contenta con el resultado y sentir además que tus colegas lo valoraron y te lo digan, bastante enriquecedor. Así que, no, feliz por la experiencia y le deseo a la nueva mesa. Además, trabajamos mucho para que esta mesa que hoy día pudiera ocupar nuestros lugares, particularmente a la Cata, a Vlado, que son más cercanos a mí. Así que feliz de poder verlos a ellos ahí en ese rol. Diputada Mix, antes de entrar en el tema de los acuerdos o no acuerdos que se respetaron o que no se respetaron, a diferencia de años anteriores, el periodo de duración de la directiva de esta mesa de la corporación duró menos que en años anteriores. ¿Usted cree que es un buen mecanismo, que es un mal mecanismo? ¿Lo cambiaría? ¿Dejaría que fuera así cada 6 meses y cambio en la directiva o volvería a como era antes, ¿no? De un año para la mesa de la corporación. Mira, lo complejo, al momento yo participé de esas negociaciones y también participé de las actuales, lo complejo era cómo dejar a todas las fuerzas contentas. Y no era fácil, porque eran más fuerzas, es decir, más dispersión de votos y más dispersión de identidades, de requerimientos, a las que había que dejar contentas. No fue una decisión que nos acomodara esto de achicar los tiempos y aumentar los periodos. En estricto rigor, como muy bien tú dices, siempre fueron 4 años, digamos los 4 años, 1 año cada periodo. También eso se fue dando en la lógica de en su momento también eran más fuerzas, démosle a todos un espacio. Bueno, y en esta misma situación fue lo que ocurrió en marzo, en donde todos querían presidir, por tanto teníamos que tener la capacidad y la generosidad para dejar a todo el mundo conforme con lo que se le estaba ofreciendo. Y no era fácil, no fue fácil, ni ese acuerdo ni el que pudimos cerrar en esta oportunidad. Claro que nos gustaría incluso de que para no tener que pasar por esos tensos momentos, ojalá hubiese solo una mesa que presidiera durante los 4 años, cuestión que es muy difícil. En los tiempos del binominal se daba con más facilidad, ¿no? Se repartían 2 años el oficialismo, 2 años la oposición y avanzaban rápido, pero hoy día existe una dispersión importante de fuerza y de votos donde no todo el mundo es oficialista y no todo el mundo es declarado abiertamente oposición. Entonces es bien complejo, pero claro, vamos a tener que enfrentarnos nuevamente en 8 meses más seguro al mismo dilema. Y bueno, esperamos que estemos un poco más ordenados, que esta vez fue una cosa compleja. Diputada Mix, y en relación a eso mismo, en cuanto a los acuerdos, el primero, el de marzo, que finalmente llevó a Raúl Soto, a usted, a la presidencia de la mesa, y lo que ocurrió después, ¿no? Cuando había un preacuerdo que finalmente, en cuanto a los nombres, no se concreta, se dispersa ese apoyo, y bueno, finalmente es el diputado Mirosevich quien asume la presidencia. ¿Cómo vivió usted ese proceso? ¿Qué tan bien, qué tan mal le hace también al proceso legislativo mismo que existan estas diferencias o esta incertidumbre de quién finalmente va a dirigir la Cámara? Mira, primero decir que es esa disputa
Y ese acuerdo responde también a una correlación de fuerzas que nadie puede manejar. Es decir, una cosa es suponer que hay una fuerza que está de tu lado y lo otro es que en la práctica, durante estos 8 meses, habían fuerzas del centro político que han demostrado no ser tan leales al gobierno o no ser tan cercanos al gobierno, por tanto no se les podía considerar como oficialistas. Entonces eso se fue dando con el tiempo, en el debate, en la disputa de los distintos proyectos. Había efectivamente un acuerdo administrativo donde fueron parte todas las fuerzas del oficialismo, además de la Democracia Cristiana y el PDG. Pero en el andar de estos 8 meses empezaron a producirse algunas distancias y aquello que produjo la mayor distancia fue producto del plebiscito, ¿no? Del apruebo o el rechazo, y eso distanció a todo el PDG del resto del oficialismo y a una parte importante también de la Democracia Cristiana. Eso tensionó muchísimo las conversaciones. Entonces, tenemos una mayoría que es muy frágil dentro del Parlamento y requiere sentarse a conversar y dialogar y buscar la mejor salida. Lo que sucedió en este caso fue, y eso también para que todos tengan claridad, nosotros no hemos cambiado nada del acuerdo. Nada, solo lo que hicimos fue adelantar el último periodo del acuerdo. Es decir, se cumplió el primer periodo y ahora estamos en el 6º que se transformó en el 2º. ¿Por qué lo explico así? Porque lo que analizamos y la reflexión que hicimos en conjunto fue: démosle la oportunidad a aquellas fuerzas que hoy día están distantes de limar sus asperezas y sus críticas para que en un futuro puedan efectivamente asumir la responsabilidad que está en el acuerdo. ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros esperamos es que efectivamente la Democracia Cristiana se sienta a conversar con el Partido Comunista y que se respete mutuamente el acuerdo, porque tanto un partido como el otro le corresponde en algún minuto, alguno de los periodos presidir. Entonces, si existe el veto, al partido de la gente, claro, disculpe, entonces a la DC o al partido de la gente también le podría tocar presidir. Tal cual. Entonces, en ese escenario nosotros buscamos que algunos de los periodos donde no estuvieran estas dos fuerzas, por tanto, evitar la tensión entre estas dos fuerzas y buscar la salida que nos permitía respetar en concreto la esencia del acuerdo. Y eso, claro, estaba reflejado en este último periodo que finalmente encabezaba el Partido Liberal. En la primera vicepresidencia nos tocaba el Frente Amplio y en la segunda al PPD. Y ahí sí un enroque también, porque también en tiempos de negociación hay gente que pide más y bueno, hay que hacer los gestos. Bueno, a nosotros nos interesaba como militante de un conglomerado que pertenece al gobierno, obviamente nos interesaba de sobremanera mantener la mesa cercana al gobierno, leal al gobierno, y eso nos obligaba también a hacer estos gestos. Por tanto, tuvimos que analizarlo también desde esa perspectiva y buscar que además el candidato que presentara al Partido Liberal fuera un nombre que generara consenso y que pudiera permitirnos buscar aquellos votos que hoy día se veían más distantes. Y eso fue lo que hicimos. Creo que fue una buena estrategia. Obviamente nosotros lamentamos muchísimo que el Partido Comunista tuviese que postergar su presidencia. Insisto en eso, postergar su presidencia no es algo que nosotros hayamos descartado de plano. Esperamos que se pueda resolver todos. O sea, una fuerza de 12 militantes y un comité de 18 integrantes tiene todo el derecho a presidir la Cámara de Diputados y Diputadas. Lamentablemente hoy día no estamos con una mayoría que nos permita decir, nos da lo mismo lo que piensen ustedes, acá le corresponde a este comité a presidir, porque al final son los votos los que terminan decidiendo. Entonces, nosotros esperamos que podamos ir resolviendo, no el último día de la próxima negociación, sino que con más tiempo poder resolver la distribución de los siguientes periodos para ir allanando las diferencias y que les toque tanto a la Democracia Cristiana como al Partido Comunista presidir la Cámara de Diputados y Diputadas, y por supuesto a quienes del Partido de la Gente cumplieron el acuerdo, hoy día están siendo bien maltratados por esa decisión, pero nosotros esperamos, y lo decimos también aquí públicamente, nosotros no los vamos a dejar solos, vamos a ver cómo los ayudamos a producto de su cumplimiento del acuerdo y hoy día ser castigados por esa fuerza, ver la posibilidad de ayudarlos y que también darles el mejor trato y que efectivamente puedan tener comisiones. Hoy día les quitaron todas las comisiones, así que tenemos que ver cómo lo hacemos, pero nuestro compromiso es poder seguir avanzando en el cumplimiento de ese acuerdo original, que no fue tan fácil cerrarlo, por tanto tampoco era tan fácil desarmarlo completo y volverlo al mar. Entonces estamos hoy día tratando de que avance lo que tenemos. Diputado, usted mencionó algo muy importante. Ustedes querían, la intención de ustedes era mantener
en su sector, en el sector oficialista, la presidencia de la corporación, también de algunas comisiones. Para que la gente que nos esté escuchando y viendo, ¿por qué es tan importante que la dirigencia de la Cámara de Diputadas y Diputados esté en manos de un sector del oficialismo cuando tenemos una presidencia de la República de aquel sector? Si nos puede explicar desde el punto de vista práctico, técnico. Sí, claro, lo que pasa es que hay atribuciones que tiene la mesa y también el presidente de la Cámara para acelerar o no, poner en tabla o no algunos proyectos, tener la disposición a eso, proyectos importantes del gobierno, más allá de que el gobierno le pueda poner urgencia o no, también una disposición de la mesa, por ejemplo, de la Cámara, a declarar inadmisible algunos intentos de otros, digamos, de la oposición, en este caso a tratar de, por ejemplo, ingresar indicaciones que son inconstitucionales. Entonces es la mesa, la Cámara, la que declara o no la inconstitucionalidad de esa indicación, y por tanto es cuidar en el fondo que es las iniciativas parlamentarias, los mensajes que llegan desde el gobierno puedan avanzar sin estos tropiezos que son en el fondo a lo que recurre la oposición. Nosotros en su momento también lo hicimos y es parte de las reglas, ¿no? Por tanto, lo que hay que hacer es que quien presida la Cámara, y en este caso nosotros hoy día tenemos mayoría en la Cámara, tenemos la mesa completa, comprometida con el gobierno, y nosotros esperamos que eso facilite el ingreso de los proyectos, de las grandes reformas que están anunciadas. A nosotros nos interesa mucho cumplir con el programa de gobierno. Ese es un compromiso también del presidente. Hay 4 o 5 grandes ejes en los que queremos seguir avanzando, y para ello tener la mesa de nuestro lado es un factor muy importante para que no se trabe la discusión de esos proyectos. Diputada Mix, desde el punto de vista personal, ¿qué significó para usted ser una de las vicepresidentas de la Cámara de Diputadas y Diputados en este momento que también se viven tantas cosas en el país? Estamos tramitando quizás una nueva constitución, veremos lo que pasa, si hay una convención, si la hacen expertos, entre medio también hubo un plebiscito, reformas importantes, tributaria, previsional, que se comenzaron a tramitar también en su periodo. ¿Cómo ve usted, qué significó para usted en la interna tener este cargo? Mira, la verdad que fue un tremendo honor, una responsabilidad gigante, pero también un tremendo honor. Mi bancada y mi sector confiara también en la gestión que nosotros podíamos hacer desde la segunda vicepresidencia. Hemos también de poner, nos ha preocupado mucho poner el foco de la presencia de una mujer en la mesa, que también era algo que queríamos al menos conservar en este siguiente acuerdo. Bueno, coincidió que hoy día Catalina Pérez está ocupando exactamente la misma segunda vicepresidencia en la que yo estuve, así que ya hemos estado conversando harto para también acompañar ese proceso. Cuando uno llega también necesita que la orienten respecto de algunas cosas que se pueden hacer, innovar, claro, aportar, pero sobre todo yo quiero ser bien enfática en aquello, porque yo creo que no se conoce mucho el funcionamiento de la mesa en la interna, y no es una mesa jerárquica, no porque uno no sea primer vicepresidente, digamos, es más importante que el segundo, es decir, es un equipo que se hace cargo de la conducción de la Cámara, y en eso el respeto por cada uno de los integrantes de esa mesa es vital, y yo me hice respetar en ese sentido, porque creo que también las mujeres nos cuesta mucho entrar en ese rol, y que no se entienda que no somos la secretaria de los demás, ni que estamos para hacernos cargo de lo que otros no quieren hacer. Eso te lo digo porque fue parte de mi apuesta también allí, es parte también del mensaje que le he transmitido a mi compañera, ¿no? Aquí todos valen lo mismo, la idea es que se transformen en un equipo, que se roten para las labores administrativas de la mesa. Es verdad que en términos concretos el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas tiene una responsabilidad incluso jerárquica a nivel de gobierno, pero en temas administrativos, de funcionamiento de la Cámara, la mesa no es jerárquica, por tanto ahí tiene que haber un trabajo mancomunado, donde no porque seamos mujeres tenemos que quedar como haciéndole la pega al otro, ¿no? Y eso para nosotros fue muy importante, y además al alero de nuestra vicepresidencia también intentamos levantar un estudio que ya está casi listo para ser editado, sobre precisamente conocer cuán sensible al género es nuestro Parlamento hoy en día, que a pesar de que hemos avanzado en representación de mujeres en el Parlamento, fíjate tú que también han aumentado los niveles de violencia hacia nosotros dentro del Parlamento.
Entonces, eso no es menor, que pese al aumento de la representación, también hayan aumentado la sensación de maltrato que estamos sintiendo las integrantes de esta Cámara por parte de nuestros colegas. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad, nosotros la aprovechamos, la agradecemos un montón porque nos permitió generar ese estudio, conocer un funcionamiento que no conocíamos, conocer a los funcionarios también, te lo quiero decir, entender sus problemáticas, involucrarnos con las soluciones que ellos están dando a problemáticas que se arrastran durante más de 10 años en términos contractuales, estructurales, de planta. Yo creo que también tiene que haber un compromiso de la mesa en la gestión, porque bajo este mismo techo estamos todos, funcionarios, asesores, parlamentarios, y somos todos importantes a la hora de que funcione la Cámara de Diputados y Diputadas. Por tanto, tenemos que tener la capacidad de ponerle orejas también a aquellos que ahí, de forma invisible, nos permiten sacar adelante la pega. Muy bien, pues diputada Claudia Mix, le agradecemos enormemente por el contacto, felicitaciones por la labor realizada y bueno, a seguir trabajando si la pega continúa, así que ya no desde la testera, sino que desde los pupitres. Así que muchas gracias, diputada Claudia Mix, desearle el mejor de los éxitos, que esté muy bien. No, muchas gracias, de verdad, y bueno, cuenten conmigo para lo que requieran. Cualquier tema de conversación, ustedes lo saben, que queramos debatir, conversar, aquí tienen una aliada para aquello. Gracias, diputada, que le vaya muy bien. Muchas gracias por el contacto. Hasta luego. Era la diputada Claudia Mix, quien hace pocos días dejó entonces la presidencia de la Cámara de Diputados, la vicepresidencia de la Cámara de Diputadas y diputados, conversando entonces tras dejar la testera y pasar entonces a participar como una parlamentaria más.